¿Sabéis cuándo estáis motivados? Vais a hacer un vídeo, estáis todo preparado, encendéis el ordenador, el monitor, el sonido, las luces, lo tenéis todo de puta madre, metéis el micro, empieza a grabar y algo falla. ¿Y qué pasó, tropa? Bienvenidos a... Pasamos bien. Y bueno, antes que nada, antes de empezar todo este vídeo, dar todo mi apoyo a mis hermanos de Santa Cruz de Tenerife, que se está quemando la isla, están pasándolo muy mal, hace mucho calor, como veis aquí estoy en camiseta, yo suelo estar siempre en camiseta, tengo el ventilador al 5 casi, pero el calor es brutal. Y en Santa Cruz de Tenerife, que es montaña todo, y es una zona muy jodida, sobre todo para los medios contra incendios, lo tienen que estar pasando fatal. Desde aquí todo mi apoyo, besito. Y ojalá se termine esta puta pesadilla. Bueno, pues estás ahí mirando y ves que el micro, que todo funciona, pero el sonido no sale. Empiezas a mirar, empiezas a buscar actualizaciones, buscas en el ordenador, configuraciones, miras a ver los puertos USB que los detecta y no detecta el micro. Pues bueno, ¿qué haces? Desconecta cable. Pues desconecto cable, miro qué tal y veo con el fallo. Y el puñetero fallo era que yo tenía el micro conectado aquí, funcionaba perfectamente. De hecho, esto también está conectado porque es que me falta, aquí no le falta puertos USB en el ordenador, porque que me digan a mí las putas placas, porque no vienen con un montón de puertos USB, que le den por culo a los demás puertos USB a saco para poder conectar todo a saco. Pues nada, se me rompe esto, pero carga está los cascos conectados, está el adaptador también por Bluetooth para los cascos, para que lo detecte funcionando, le entra alimentación al micro también a través de aquí, pero no coge el sonido. Misterios de la vida. Es un misterio muy misterioso. Y bueno, pajaras aparte, os dije que iba a traer un vídeo sobre el evento de Madrid, que fue el Retro World de Madrid, que fui ya hace bastante tiempo. Ya la verdad que el vídeo se me ha ido de madre y se ha alargado tanto que no he podido. Sí he podido, he hecho un vídeo, de hecho tenía un vídeo mucho más currado, pero dije, os voy a soltar la paja verbenera yo aquí del evento de Madrid, que a muchos diréis, pero ¿qué me estás contando, idiota? Que no nos interesa, ya el Madrid pasó. Pues bueno, rápidamente lo que voy a traer son las compras, básicamente. Os voy a hablar un poquito del evento. Para empezar, la entrada, un caos, una mierda. No había quien entrara bien porque era una entrada y creo que habían 2 personas, más los seguritas a los lados y una cola increíble. Y eso que llegamos a primera hora, cerca de las 10 y poco, eso abría a las 10 si no recuerdo mal. Y por H por B, pues la entrada no iba fluida, un auténtico caos. Dentro, nada más entrar, pues había lo típico, un mostrador donde te daban los pases, donde te vestían, te daban las cositas de regalos, dependiendo del tipo de entrada que tenía. Y un poquito más adelante, pues encontrábamos las típicas tiendas. Yo, por desconocimiento, sí oía varios comentarios ahí de gente que estaba allí, que eran las mismas tiendas de siempre y que algunas pues traía repro. Y la gente pues se molestaba, que decía que los eventos no podían ir las repro, no, que esto es un castigo, esto es la policía del retro, ustedes me entendéis, ¿verdad? Siempre la misma historia y la misma parafernalia de toda esta gente que se cree con el derecho a decir que está bien, que está mal y qué es lo que es impepinable. Cuando lo que es importante es si el tío de la tienda te dice que es repro, no hay ningún problema, lo compras o no lo compras, el problema es que te quieren engañar, ahí sí. Pero bueno, los precios bien elevados, como siempre, tipo de evento normal. En otros eventos en los que yo he estado, siempre suben los precios. Pero bueno, la gente no se quejaba mucho, estaba más o menos igual. Siempre buscando las mismas cosillas. Todo el mundo, más o menos, si veis vídeos de colecciones, la gente lo que busca es siempre lo mismo. No hay diferencia. Muy poca calidad, mucha calidad, pero muy poca variedad. Y en fin, ¿qué más tenemos? Después teníamos unas cosillas que subías a la escalera y veías pues un museo, lo típico museo que había de cosas varias, de cosas de juegos del PC, de los años 80, 90 si no recuerdo mal y 2000, hasta que ya se quitaron las cajas, ¿eh? Después seguías un poquito más adelante, figuritas. Veías las figuritas y que tenías más cosas de PC al otro lado. Y esa parte que subía la escalera, pues estaba muy mal. ¿Por qué estaba muy mal? Porque había que pagarla. Si no tenías la opción de pagar la entrada, pues no la podías ver. Una auténtica putada. Yo como tenía una entrada que me costó un ojo de la cara y una petada de culo, pues me la tuve que mamar. Así que quería disfrutar de todo. Pensé que iba a ser mucho mejor que el evento que fui hacía muchos años ya en Madrid, pero el evento quedó bastante cortito. Abajo que teníamos, he dicho, las tiendas al principio, también tiendas de merchandising donde podíamos comprar
Que tengo aquí una cosita que compré ahí en Madrid que me encantó, que fue un metraquilato con el tipo de Zelda, mejor dicho, A Link to the Past, el juego, para Super Nintendo, sacando la espada maestra. Que a mí me encantó y ahí lo tengo. ¿Vale? No sé si os enseñaré. Mirad qué cucada. Mirad qué cucada. Esto es increíble. Muy bonito. Guapo, guapo. Pues yo compré esto porque me encanta. Ya sabéis que mi juego preferido, ¿cuál es? The Legend of Zelda, A Link to the Past. ¿Qué más teníamos? Pues teníamos varias tiendas más que estaban más o menos interesantes, pero que prácticamente son lo mismo de siempre. La recogida de alimentos también, que estaba un poquito escondido, bueno, escondido, un poquito apartado, y no sé, hubo muy poca integración, creo yo, o colaboración con eso. Yo, como no sabía tampoco, pues no llevé alimento por videojuego, así que lo siento mucho. La próxima vez intentaré llevar y me pararé en algún Carrefour, al campo o lo que sea, a Mercadona, supermercado de barrio, y compraré algo para entregarlo. Después, ¿qué teníamos? Teníamos exposición de los Jedi Master Flight, esos que te hacían una exhibición de cómo ser un Jedi. A mí, la verdad, ni fu ni fa, no me interesó. Teníamos tienda de libros donde conocí al gran Bruno Sol, donde me firmó el libro también el otro compañero de él que se llamaba, pues creo que era José Ángel Ciudad, porque el libro es este, pero el que hace el libro realmente se llama Kurt Kalata, o Kurt Kalata. Disculpadme por mi ignorancia, ¿vale? Siempre me interesó el libro Yo contra el barrio, porque me gustaba mucho, lo había visto también en internet, varias gente se lo había comprado en otras ferias, y yo dije, pues yo lo quiero, y lo estaba firmando este señor. De hecho, me lo dedicó, lo que yo no lo entiendo mucho, y pone, eso sí, me lo dedicó para mí. Que pone, para Noli, con afecto, espero que esta guía sirva para, creo que pone, enfrentarte en las calles, ¿no? O algo así. Un abrazo y viva Canarias. Y la firma de él. Creo que era él. Yo ahora no me acuerdo. Es que la cabeza la tengo fatal. Pero bueno, una de las compras, aparte de videojuegos y del metraquilato que compré. ¿Qué más había? ¿Había más cosas? Pues sí, había un montón de cosas, pero no las recuerdo bien. También había un coche fantástico, el nuevo coche, creo que era el nuevo coche de los cazafantasmas, pero a mí ni me suena ni fu ni fa. Porque, no sé, de las cazafantasmas clásicos no me saqué, porque las nuevas películas ni me interesaron, ni las vi. Bueno, sí, vi la de las mujeres, que me hizo bastante gracia, me gustó. La gente la criticó mucho, pero a mí, no sé, me hizo ver a Thor ahí de hombre florero, me gustó mucho. Y por lo demás, pues me reí. La gente, pues lo que he dicho, no le gustó, la criticó. Pero la nueva, la de los niños y eso, esa no la he visto, ni la voy a ver, pero es que no me gusta. ¿Qué más? Teníamos también zona de comida, que era una puta mierda, porque solo había una sola de comida fuera y era súper caro. Vale, sí, la hamburguesa podía estar bien, sí, pero no te ponían ni con patatas o con papas, como se dice aquí en Canarias, papa frita y punto. Y eso, pues, no me gustó mucho. ¿Qué más teníamos? La zona de bebida, que se quedaron sin hielo, señores. No se queden sin hielo. Hay un puto vento con una calufa que te caga, que la ventilación era una puta mierda, porque la ventilación era una mierda. Y eso así, hacía un calor dentro. Yo no sé si no funcionaban los extractores, o no depuraban el aire, o no sé lo que coño, pero olía a choto. ¡Saquen leche tamaño, maja cabrones! Y encima la ventilación era un cagarro. Pero bueno, por lo demás, la iluminación tampoco me gustó mucho. ¿Qué más teníamos? Teníamos el museo también de videoconsolas, que yo creo que faltaban bastante. Pero había una buena representación. Teníamos también zona musical, donde supuestamente iba a haber concursos musicales. Yo no lo vi. Yo vi a gente cantando, pero no vi concursos. Ni tampoco vi competición de baile, aunque a lo mejor la había y yo me lo perdí. No lo sé. Teníamos la zona de recreativa para arcades, que esa sí hubo competición, aunque no te enterabas mucho. Una de las cosas que yo no me gustó del evento es que no te enterabas de las cosas. Había algún juego que otro online que te tenías que registrar y podías participar, que el chiquillo mío participó, pero estabas un poco perdido. Yo por lo menos me perdí bastante en ese sentido, no me enteraba mucho de las cosas. Había zona de microordenadores, representaciones de juegos indie, pero la representación, de juegos indie también era escasa. Y siempre creo que están siempre los mismos señores ahí en los eventos patrocinando sus juegos y sus sistemas. Yo lo vi poco. De los regalos que me hicieron un póster, una camisa y después me tenían que dar no sé qué del Quijote, que tampoco lo pude conseguir. Estuve mirando, oye, ¿dónde se consigue esto del Quijote? Pues no sé qué, cuando el evento, no sé qué. Y creo que el evento era el domingo. Yo me iba el domingo, fui solo el sábado.
Y la verdad que me quedé sin mi regalo del Quijote. O sea, pagué por una entrada donde no me llevé lo del Quijote. No sé lo que era, así que lo siento mucho. Si alguien ve y le quiere decir a la federación esta o a la organización que me lo mande, que me lo mande. Aquí estoy en Canarias, ¿vale? Por lo demás, ¿qué más teníamos? La zona de conferencia. La zona de conferencia estuvo muy mal. Muy mal en el sentido que las conferencias estuvieron bien, habían algunas de integración sobre juegos, sobre todo para integrarse todo el mundo, ¿no? Son gente que tiene problemas de visión, de sordera, de movilidad, no sé. No quiero meter la pata porque la inclusividad siempre se me da mal y al final la gente me ataca por todos lados. Pero hubo una conferencia que estuvo bastante interesante, que yo vi, pero lo malo es que tenías que irte del recinto ferial principal para bajar un caminito y llegar a la zona de conferencia. Y estaba mal integrada en el sentido que no te enterabas. Sí, había unos horarios. Si tenías la guía, podías leerte los horarios, podías ver las horas y ir, pero no sé, la veía muy descolocada en lo que es de un sitio a otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hubo alguna charla que me interesó mucho? Pues sí, hubo la de la integración en los videojuegos para todas las personas y sobre todo la de la Pixel del Blasphemous, ¿vale? Que también me gustó mucho, aunque se me alargó un poco, se me hizo un poco pesada, porque no supieron lo que es dar una dinámica graciosa o entretenida, porque si empiezas a hablar de Pixel Perfect, de diseño, de no sé qué, pues al final te cansa un poco. Y hay que meter algún chascarrillo, alguna bromilla, algo que sea distendido, sobre todo enseñar más el videojuego en vez de captura, porque se dedicaron a enseñar muchas capturas. No fui a más porque ya se me hacía tarde, tenía un hambre de cojones y con el chiquillo a las 9 de la noche decidimos irnos, coger la guagua, el autobús allí, la guagua aquí, y irnos a comer, pues teníamos un hambre de cojones. La zona de comida era una mierda, la zona de bebida era escasa, mala y mala en el sentido porque no había hielo. Si tenías para beber lo que tú quisieras. Y poco más, lo demás fue pues un evento chiquitito, un evento que estuvo entretenido, pero no sé, le faltó cantidad y más calidad. Así que, una de las cosas que más me gustó fue la tienda que montaron, que fue, espera que lo digo porque no quiero olvidarme el nombre, que fue Impact Gate, joder, siempre se me olvida, Impact Gate, que una de las compras fue por 89 pavos, y creo que es el 1, o sea, no sé si lo hice bien mal, llevaba tiempo detrás de este juego, ¿vale? Santai, un plataforma que me gusta mucho y que pagué 89 pavos por él. Pero bueno, no me arrepiento. ¿Lo voy a abrir? Pues claro que lo voy a abrir. Haré un unboxing casi seguro de él para presentarlo aquí, porque yo creo que los videojuegos hay que jugarlo. Porque uno se muere y al final no disfruta y dice, no, voy a coger mi colección, la voy a cerrar para valorizarla más porque el juego cerrado. Pero si te muere, ¿quién va a disfrutar de eso, hermano? Nadie, lo vas a perder y te vas a joder, pringao. Has guardado un montón de juegos, te vas a morir, o te los van a robar, o te los van a tirar si te mosqueas con la parienta, le pones los cuernos y te tira toda la basura, o lo tira a la calle y tú con cara, con dos velas y diciendo, ¿y ahora qué? Pues no disfrutar los videojuegos, los he tenido cerrados y como un mongolo o me he muerto, o me los han robado, o me los han tirado. Así que yo haré un unboxing, intentaré siempre abrir todos mis juegos y disfrutarlos para que así el cuerpito me dé ese gustirrinín de abrirlo, ¿no? Que es lo que da de verdad regustirrinín. Cuando coges un móvil nuevo que te da regustirrinín, quitarle la pantallita. Le quita la pantallita y está de puta madre, ¿vale? Oye, una de las compras. Otra de las compras que hice, Ikai, juego de terror para Switch. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices que lo abre y ahora no lo abre? Porque lo tengo también para PlayStation 5, ¿vale? O sea, esta me la compré de Switch. Cosas de esas que hacemos los coleccionistas al final. Ikai, aquí está, ¿vale? Lo veréis, Ikai por detrás, Ikai, que no sé lo que significa. Y para los que digan que no tengo la versión de Play 5, pues mírenla aquí, Ikai, y abierta. Vamos, de esas compras ilógicas que nunca sabemos por qué las compramos y al final tiramos el dinero. Una auténtica pena, pero es lo que hay. ¿Qué más compré? Bueno, compré esta versión de Termum X. ¿Lo veis aquí? Se ve bien, se ve de puta madre. Es que esta cámara graba de cojones y tiene sus años, ¿eh? Pues bueno, estos juegos retro, creo que tenía que desbloquear unas puertas, coger unos cofres. ¿Y por qué lo compré? Pues otra de esas compras que uno hace que no tiene ni puñetera idea.
porque tengo esta versión que había comprado ya hace tiempo y que tengo abierta. Y he jugado y compré esta con caja especial. O sea, las cosas, las locuras del coleccionista, siempre estamos igual, comprando lo que no necesitamos y comprándolo doble, triple y a veces cuádruple. Pero bueno, juego que bebe mucho de Ghosts and Goblins, yo qué sé, de juegos de los 80, retro, que plataforma lo podemos llamar, o Bomberjack, no sé, como queráis llamarlo. Cada uno que opine y yo el menos indicado, porque como he dicho siempre, soy un burro. ¿Qué más tenemos? Tenemos este juego que son Star. Juego de nave. Aquí está, ¿lo veis? Juego de nave, que tengo que abrir para jugarlo. ¿Por qué? Porque los juegos, lo he dicho, los abro y los juego y lo disfruto. ¿Qué tiene dentro? Pues no sé lo que tiene dentro. Lo vamos a ver. ¿Queréis verlo? Vamos a dar por aquí. Voy a intentar, porque ¿sabéis qué hago? Intento recuperar estos plasticotes. Los intento recuperar. Sí, soy así de podrido. Aquí está, abierto. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver si no se me rompe el plástico este. Pues sí, se ha roto. A tomar por culo. ¿Qué nos trae dentro? ¡Hostia! Pues trae algo, ¿vale? Aquí veis el juego. Abiertito. Aquí un papel de advertencia con indicaciones de salud pública para ayudarnos a no joder el juego. Y aquí, a ver, un pequeño poste. Mira qué bonito. Pequeño poste. ¿Está al revés? ¿Está al revés? Sí, está al revés. ¿Vale? Endereza, no. Y por el otro lado, pues lo mismo. Otro póster diferente, con capturas del juego. Supongo, no lo he jugado. Supongo que sea un jodido infierno de bala. Un matamarcianos que te va a joder la vida y te va a quitar la salud mental. Abierto. Aquí está. ¿Por qué? Porque los juegos hay que jugarlos. Si no, como he dicho, nos morimos y no jugamos a nada. Y que, por cierto, si no lo recuerdo mal, este lo compré en Impact Game. Casi todos los juegos los compré en Impact Game. Dando... El Ikai no. ¿Dónde está? Aquí. El Eterna X, que no estaba en Impact Game, o por lo menos no lo vi yo ahí, lo compré en otra gente que creo que eran los que habían hecho el videojuego, si no me equivoco. Tampoco pregunté mucho, porque iba loco mirando para todos lados. Otro juego que compré en Impact Game, la mejor tienda creo que de las ferias, sin lugar a dudas, por variedad, calidad y precios. Precios muy buenos al final, la gente estaba muy contenta. Pues otro juego, Gunvolt Dark Matter. Gunvolt Dark Matter. Que lo tenéis para todas las plataformas. ¿Y qué nos trae dentro? Pues vamos a abrirlo también aquí en directo. ¿Por qué no? Abrir juegos en directo, que es lo bueno. Ni unboxing ni nada de juegos. No le sin tino. Venga. Este creo que a ver si la apertura es buena. Si sale al final, mira. La podemos recuperar. Y se puede recuperar. Después lo meto y me funciona. La verdad. ¿Y qué nos trae dentro? Pues mira, qué detallito, ¿eh? Un manual de instrucciones, contenido. Aquí está. En inglés. Creo que está en inglés todo. Creo que no hay nada en español. Bueno, tampoco nos importa mucho, ¿no? No es un juego de esos que requiera una complicidad grande y que no pueda ser jugado. Pero bueno, es un detallito que te venga un manual de instrucciones. El manual de instrucciones. Sabemos que las compañías de videojuegos han perdido totalmente las buenas costumbres de un manual. Porque tienen que venir manuales del juego a todo color siempre. Siempre. Es fundamental. ¿Y de qué va Gunvolt Dark Matter? Pues dice los análisis, porque yo no voy a analizar ningún videojuego, porque no soy un entendido y me la pela a mí mientras me guste y lo disfrute de puta madre. Pues dice que es un shooter twin ship, al más puro estilo arcade con banda sonora de Synthwave de los 80. O sea, un musicote. ¿Entretenido? Seguramente. Lo voy a jugar, lo tengo abierto, lo voy a jugar, lo voy a probar. Y yo diré, a lo mejor hago un gameplay o no lo hago, ya veré. Eso depende de las ganas que tenga. Ahora vamos con otro de los juegos de Impact Game, que es el Crisis Wing. Juego, ahí se ve de puta madre, sí, ¿vale? Juego de, como veis, de matamarciano de toda la vida. Mata marciano. ¿Infierno de bala? Pues yo creo que también un infierno de bala. Estética de los 80, retro, así, muy chula, muy guapa, con poderes así, coloridos. Muy bien para jugar. Sabéis que a mí me encantan los juegos de mata marciano. Tampoco voy a entrar en análisis de nada sobre esto, porque después me cae la de Dios. Como me dijo uno, no te enteras en los juegos de mata marciano. Digo, pues vale, pues muy bien, pues no me entero. Así que lo vamos a abrir, lo abrimos aquí en directo.
en directo, bueno, en directo. Está grabado, digo en directo, pero bueno. Y esto sí se abre un poquito más fácil, pero el plástico también es más delicado que el carajo. Yo intento abrirlo con cuidadito, pero al final se rompe y se raja. Muchos no se salvan. Me diréis, oye, es que eres un podrido, ¿no? Eres un podrido. Sí, soy un podrido, ¿qué voy a hacer? ¿Qué nos trae este? Hostia, pues trae una tarjetita que pone que tiene un límite de 2000 copias. No tiene mucho más. Ni manual de instrucciones. Te podemos decir que tiene una doble portada. ¿Queremos decirlo? Bueno, una portada chula. No doble portada, pero está bastante bien. Juego matamarciano para jugar solo en compañía, con muchos disparos y muchas historias para disfrutar. Y el último juego, pues Metal Taller Overkill. Esta edición especial, que también la distribuía allí la gente, creo que eran los creadores del videojuego. Tampoco pregunté, vamos, porque me dediqué a ver cosas y prácticamente no preguntaba mucho. También me da mucho reparo porque la gente yo creo que está cansada de que todo el mundo le pregunte, los creadores de contenido, le bombardeemos con preguntas, con historia, que si no sé qué. A ellos les interesará, pero llega un momento que está cansado. Y a mí, al final, me da vergüenza ajena. ¿Qué nos trae esta versión? Pues vamos a verla, porque está cerradita. Pero bueno, esto no se compra en Impact Game. Antes de nada, los juegos, todos esos juegos que he sacado, los tenemos en todas las plataformas. El Ikai, Eternum X, el Crisis Wing, ¿vale? El Gunboard Dark Matter, el Sol Star y por supuesto, pues todos los tenemos en todas las plataformas. Por si alguno se preguntaba, ¿no está para Play 5? ¿No está así? Creo que está hasta para Steam casi todo. O todo. Así que no tendréis ningún tipo de pero. ¿Qué nos trae el juego? Este jueguito dentro. Nos trae una chapita muy chula. Que no sé dónde la voy a colgar porque no trae, no sé dónde está el dispositivo para colgarlo. O creo que es un imán. Esto creo que es un imán. ¿Vas a ver? Pues no, no es un imán. Tú crees mucho y no sabes nada, ¿no, Ali? Ah, pues sí, sí es un imán. Sí es un imán, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es plástico, lo que tengo yo aquí. Y aquí el brazo del micro pues tampoco funciona. Pero en el ordenador pues sí se queda. O sea, que es un imancito. Pues de puta madre. Supongo que la parte esta redondita sepa el imán. Tenemos el imán. Después tenemos el metal... el libro metal. ¿Vale? ¿Qué es? Pues bueno, no es un libro de instrucciones ni nada. Si son bocetos, galería. Aquí lo veis. Boceto, galería, diseños, pues, curiosidades del videojuego, que está bastante bien. Siempre se agradece este tipo de contenido, así nos enteramos, aunque la gente que no los abre, pues no se entera. Pero si los abrimos, pues nos enteramos de cómo lo han hecho un poquito, el diseño, y bastante agradecido en ese sentido, ¿no? ¿Qué más nos trae? Vamos a abrirlo, aquí grabándolo en directo casi, a ver si este lo puedo partir, lo puedo sacar bien, sin que se rompa. Y veis, lo saco bien. Los de Switch suelen salir bastante bien. El problema son los... Hostia, aquí se me ha caído algo especial. La púa de guitarra. Viene con una púa, porque la música, como sabéis, es cañera. Y después viene con unas pegatinitas. Y ahora sí, el manual de instrucciones. ¿Qué tipo de juego es? Pues bueno, avanza, dispara, vas por cuarto, tal, es un concierto, tipo Gauntlet, tipo, yo qué sé, esos tipos de juegos vista cenital que se ve, pues es así. Y se puede jugar a 2 players, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo se ve? A 2 players perfectamente. Así que no tenéis excusa para no disfrutarlo con la gente. Y bueno, eso han sido las compras que hice en Madrid y un poquito el evento. Me queda pendiente, pero esto lo voy a hacer un vídeo casi completo, el unboxing, porque es una cajita grande y yo creo que se merece un unboxing en condiciones. Sabéis que tengo TikTokers, ¿vale? TikTok o TikTok, donde podéis ir y ver también muchos unboxings que hago, sobre todo de paquetes de Amazon que me vienen. Ahí cuelgo un juego, un minuto, hablo un poquito, ahí sí puedo hablar, la gente no me despelleja. No soy muy importante, creo que tengo 900 suscriptores o seguidores o suscriptores, ¿vale? Se me va la lengua. Y nada, ¿qué más os puedo decir? Que el evento pues fue lo que fue y estas son las compras del evento. Ya hace bastante tiempo, espero que me perdonéis y si no, pues nada, no pasa nada. Seguimos tan amigos y a disfrutar la vida que son 2 días. Y bueno amigos, eso ha sido todo, pero no sin antes que se me olvidaba, la locura mía, la cabeza y cosas que se me quedan en el tintero, pero es que no las puedo sacar todas porque si no haríamos un vídeo de 2 horas. También conocí
aparte de Bruno Sol, a don Luis San, José Luis San, que ha hecho muchas colaboraciones con Hobby Consola, tiene su canal, sus canales, que yo aquí no voy a promocionar a nadie porque... Pero bueno, por la vida. Y me gustó conocerlo, un tío muy simpático, un poquito serio, pero simpaticón, ¿no? Y que estaba con el hijo. Y después, sobre todo, también Daniel Quesada de Hobby Consolas, que me firmó la revista, que la compré. Aquí pone, dice, para Super Noli, un Muyayo muy top. Y al final le compré las dos, porque esta llega tarde aquí a Canarias, manda cojones, solo la distribuye ahora, si no me equivoco, Centros Mail. Perdón, Game, Centros Mail. Soy muy viejuno. Game, y también me la dedico. Que la Trifuerza te acompañe, Noli. No es, bueno, un detalle, ¿no? Son redactores al final de prensa, periodistas del medio, gente muy simpática. Dani Quesada, sí, muy simpático. José Luis San también, pero yo qué sé, un poquito más serio. Pero me agradó mucho hablar con ellos, con los dos. Con Bruno también hablé, tuve la suerte de hablar. Y le encantaba el ketchup de aquí de Canarias, el Intercasa. Vale, que de aquí si viene, le dije que pasara por mi casa, que le doy un bote, que tengo de sobra. Y bueno, espero que haya gustado el vídeo. También a los suscriptores que pude saludar y hablaron conmigo, 1000 besos, ¿vale? Desde aquí también. Como he dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado, sobre todo que os hayáis divertido, pasado un rato y reíros. A lo mejor reíste mucho o poco. Y dale a la campanita, una buena suscribida, pero sobre todo, compartir para seguir creciendo. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!